Amigos todos, buenas noches. El concepto de Sinergia TV es más que todo analizar, proponer diferentes soluciones que evalúen el aparato estatal de Guatemala y brinden soluciones a su problemática en general a través de políticas públicas, las cuales la nación necesita a través de soluciones claras, muy formales, que vengan a ayudar a la población en sí, a la ciudadanía. Sinergia TV para todos los guatemaltecos significa o implica la unión de dos o más fuerzas, la unión de dos o más entes, con el objetivo de superar el concepto original. Buenas noches, amigos de Sinergia TV, nuevamente reencontrándonos en este programa. Hoy tocaremos el tema sobre recursos naturales con énfasis en recurso hídrico. Tenemos un invitado especializado en el tema, el ingeniero Iván Salazar. Es ingeniero agrónomo y recursos naturales, de una maestría de energía y ambiente, y es maestrante en ciencias marinas y costeras. Ingeniero, un placer tenerle en este set. Muy buenas noches, igualmente. Pues prácticamente este tema es de total interés nacional e inclusive a nivel mundial. Entonces, ingeniero, quisiera que usted me dijera cuál es la base para que el tema de recurso hídrico en materia de recursos naturales realmente se pueda llevar de buena manera y no todo sea legislación a nivel jurídico, ¿verdad? Bueno, primero que todo, el recurso hídrico en Guatemala está disponible. Lo que sucede es que geográficamente la exposición para el aprovechamiento no está en todo el territorio nacional. El manejo integrado de los recursos hídricos es lo esencial sobre cualquier normativa. Es fundamental que se evite la prohibición. De hecho, es más necesario la palabra gestión y manejo para la adecuada utilización de los recursos hídricos en Guatemala. Excelente. Ahora bien, desde su punto de vista, por toda su experiencia y academia que está especializado en este tema, ¿usted considera que es suficiente el tema de legislación a nivel Estado de Guatemala o bien poder crear una cultura prácticamente académica, pues, ¿verdad?, para que a toda la ciudadanía, a toda la población, pues se logre cuidar este recurso, ¿verdad? Porque en un momento determinado todo se puede castigar con multas y sanciones, inclusive por medio de la coerción de prisión, pero en este caso, ¿qué hacer para que el recurso natural realmente tenga esa relevancia? Y como usted bien dice, recurso hídrico sí hay en Guatemala suficiente, pero se escucha de que a muy mediano plazo, hablemos de una década, puede desabastecerse en Guatemala. Bueno, es fundamental la educación ambiental. La educación, especialmente desde el inicio de la formación académica a todos los niveles, educación pública, privada, es muy importante la educación ambiental, la utilización de los recursos naturales en una forma sostenible, ¿verdad? Tenemos también lo que es la sensibilización, la divulgación del manejo adecuado de los recursos naturales y en este caso específicamente del recurso hídrico. No basta normar, como decimos, en Guatemala carecemos de un instituto, un ente rector como tal. Hay varias entidades estatales que se encargan de este recurso, pero sin ningún éxito. Entonces, lo ideal sería, de la mano de la educación ambiental, un rector especializado en el tema agua. Ese rector al que usted indica, ¿cuál considera que podría ser una especie de ministerio, un instituto, una secretaría, o bien, y prácticamente cuál sería su estructura organizacional, verdad? Bueno, para el recurso hídrico sería necesario, a mi recomendación, un instituto, ya que pues ahorita en la práctica los ministerios, las secretarías son entes que dependen directamente de Presidencia de la República. A veces pues tienen que responder a ciertos intereses sin que, si así lo quiere ver, sin que sea estrictamente del Estado, sino que puede responder a distintos intereses. Entonces un instituto tiene la figura más autónoma o semiautónoma, si se quiere ver, donde si bien es cierto hay un cuerpo colegiado que puede normar como sería una junta directiva, no dependería directamente y puede ser elegida por esta junta directiva y no tendría que ser el presidente de la República quien nombre al que esté a cargo de este instituto. Excelente. Ingeniero. Me llama la atención cuando hablamos de que está mal distribuida. Entonces, si queremos fomentar el nacimiento y el fortalecimiento de nuevas ciudades, por ejemplo, Quetzaltenango, por ejemplo, Retaluleu, por ejemplo, Puerto Barrios, o alguna zona económicamente activa en lo que es en el oriente de Guatemala,
que son zonas donde, digamos, se ha visto un escaso acceso al recurso hídrico, ¿cuáles serían ustedes sus planes para la redistribución, digamos, equitativa o eficaz de ese recurso? Sería planes de ordenamiento territorial, planes de gestión integrado de manejo de cuenca. Las cuencas son muy importantes para poder abastecer el agua, tener el recurso hídrico, la recarga hídrica, el ciclo hidrológico, para que las personas puedan tener acceso a ese recurso, ¿verdad? Sería lo esencial. Planes de ordenamiento territorial, planes de manejo integrado de cuenca y gestión de riesgos. Eso significa, esto yo lo entiendo de que tenemos que entender y conocer lo que es el ciclo hidrológico del agua. Sobre ese tema, en el ciclo hidrológico del agua, digamos el tema de reforestación, el tema de manejo sostenible de cuencas, todo lo que es evitar la erosión del agua, el manejo de aguas residuales, todo eso tendría que actuar en sinergia y tendría que actuar en conjunto. Sin embargo, estamos viendo, bueno, al menos esa es la percepción, una desidia gubernamental, municipal y digamos de la iniciativa privada, a excepción de algunas pequeñas empresas que ya están manejando la política de responsabilidad social empresarial. Pero cuando hablamos de educación, ¿cómo podríamos llegar al grueso de la población que no va a entender estos temas ni su importancia? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Bueno, cuando hablamos de planes de gestión de manejo integrado de cuencas, incluye toda esta dinámica que usted habla, ingeniero. Estamos hablando de que bajo los principios de la sostenibilidad, que son la rentabilidad económica, socialmente amigable y ambientalmente sostenible, tenemos que integrar, hacer alianzas público-privadas donde todos los actores que están en el área del territorio de la cuenca sean los participantes. Se pueden aprobar ciertos proyectos cuando de repente el proponente esté en favor o de acuerdo de poner a disposición, tal vez como medidas de mitigación, planes de capacitación, invertir en la educación, y de esa forma se puede llegar a la población. Ingeniero, una cosa que, digamos, me pone intranquilo, de seguir el rumbo que vamos. Actualmente Guatemala se puede dar el lujo de exportar agua, pero seguir, digamos, el camino, el rumbo que como nación estamos tomando, corremos el riesgo de llegar a padecer un estrés hídrico agudo. En un término de unos 25 años podría darse el caso si no los entes y todos los actores no toman cartas en el asunto, si no empezamos a actuar, como decía, en manejo integrado de cuencas. Podría llegarse a ese estrés y podría reducirse los caudales y los cuerpos de agua que son los que abastecen a la población. ¿Cuáles deberían de ser los planes de acción de ese Instituto Autónomo para el manejo de aguas que usted propone? Bueno, podría dentro de sus, digámoslo así, no tanto normativa. Yo hablaba hace unos momentos fuera de cámaras que la gestión, el no prohibir, el utilizar, el uso sostenible de los recursos naturales, haciendo partícipes a las personas, son las que hacen el éxito, ¿verdad? Si llenamos de normas, de normativas, de leyes donde no se pueden cumplir, pues ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer punto, no prohibir, evitar la prohibición total, integrar a las personas al manejo, hacerlos partícipes, que trabajen las partes altas de cuenca, que reforesten, invertir, la inversión. Además podría darse también de alguna forma un tipo de regalías, si así lo quiere ver, ¿verdad? Aquellas empresas más fuertes, ¿verdad? Que utilicen el agua, hidroeléctricas, bonos hídricos, embotelladoras, podría ser pago por servicios ambientales, un tipo de bono hídrico, ¿verdad? Un porcentaje de sus ganancias se podrían ir al manejo de la cuenca, ¿verdad? No estamos hablando de darle más dinero al gobierno, no estamos hablando de darle dinero a las personas, sino invertir ellos mismos en ese mismo manejo. En la práctica vemos que la excesiva burocratización, aparte de que sube los costos, desincentiva. ¿Usted cree que deberíamos de manejar lo que es la reingeniería de las normas? Digamos, establecer una normativa ágil y que sea cumplida y que sea atractiva, tanto para nacionales como extranjeros. Pues debería hacerse una normativa adecuada, pero de la mano de una normativa, el presupuesto, eso es muy importante. El debilitamiento de las instituciones del gobierno
Precisamente a eso se debe la mala distribución de los recursos en cuanto a presupuesto, porque podríamos tener buenas normas, que de hecho las tenemos, pero la debilidad en cuanto a los recursos monetarios de las instituciones son los que le hacen. ¿Por qué se tarda tanto un trámite para una licencia de aprovechamiento forestal, una licencia ambiental? Porque hay poco personal, porque no tienen los recursos para ir, porque no hay equipo, porque no hay vehículos, porque el nivel de vida también acá en Guatemala es caro, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, una buena distribución de los presupuestos para las instituciones que tienen que ver en el tema ambiental. En este caso sería el recurso hídrico fortalecido con un buen presupuesto. Ahí se me adelantó alguna pregunta que quería hacerle. ¿Cómo, digamos, se está diseñando o si hay una planificación dentro de alguna partida para las instituciones los actores implicados en esto, en cuestiones de la distribución del presupuesto general de gastos en materia para coadyuvar un mejor trabajo en la planificación territorial y el manejo de cuencas? ¿Usted tiene noción cómo está trabajando eso o si definitivamente todavía no se está presupuestando? Porque obviamente pues esto es muy importante a mediano y largo plazo. Bueno, sí, efectivamente, aproximadamente entre 5 y 10 años tiene tanto la CEGEPLAN, que es la Secretaría de Coordinación y Planificación de la Presidencia, y MINFIN, el Ministerio de Finanzas Públicas, de estar trabajando con lo que es la gestión por resultados. Es romper paradigmas. Ya no se trata de cuánto querés, sino se trata de yo planifico, actúo con mis metas, con mis indicadores, y yo necesito este dinero para trabajar estos temas. Específicamente es lo que está invirtiendo el Estado de Guatemala, cambiando esos paradigmas de se hace lo mismo, siempre lo mismo y los mismos resultados nefastos que hemos tenido. Entonces, con la nueva gestión por resultados, el gobierno está implementando este tipo de acciones concretas. Perfecto. Antes de irnos a la pausa, ingeniero, en el tema de responsabilidad social empresarial, usted hablaba de no solo castigar con cuestiones de legislación, considero que es totalmente adecuado. ¿Qué propone para que haya una adecuada responsabilidad social empresarial dentro de todo el conglomerado de empresas que en un momento determinado también son a veces copartícipes de los daños de recursos naturales, ¿verdad? En este caso, recurso hídrico. Correcto. Sería un tipo de incentivo hacia las industrias también, porque no solo hablamos de normar leyes y leyes, debe haber un tipo de incentivos. ¿Qué tipo de incentivos? No estoy hablando de quitarle los impuestos, puede ser alguna forma, pero se puede hablar de incentivos de conservación de los recursos, de fortalecimiento de capacidades, de intercambio de experiencias entre el gobierno y la iniciativa privada, y también hablamos, cuando hablamos de incentivos, que podría darse el caso de que a cambio de que ellos manejen ciertas áreas, se les podría dar como en concesión, un tipo de concesión. Estamos hablando del recurso agua, pero a veces la presión va en otros recursos que después van en detrimento del agua. Primer factor, tenemos la deforestación. El recurso forestal está muy amenazado, tiene una alta presión, y entonces si hubieran un tipo de concesiones diferentes, no solo la forestal, podríamos hablar de ecoturismo, alternativas de desarrollo para también las empresas privadas y para los comunitarios. Perfecto. Bueno, considero que este tema es bastante amplio. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa con nuestros anunciantes y regresamos en un momento.